el metabolismo aeróbico. Es una de las vías más importantes, por no decir la más importante, en nuestro organismo. Con ellas que generamos energía química en forma de ATP, necesaria para nuestra vida en todo momento, para respirar, realizar la contracción muscular, para analizar y pensar, entre otras muchas cosas de nuestra vida diaria. En términos generales, en esta vía comenzamos con un sustrato principal, el piruvato, el cual pasará por una serie de procesos de óxido-reducción, o sea, que perderá y ganará electrones, en donde dichos electrones serán almacenados en las coenzimas reducidas y se emplearán en un sistema de complejos de transporte de electrones, generando una gradiente de carga positiva con la cual, finalmente, se sintetizará la molécula energética por excelencia. Todos estos procesos se llevarán a cabo en distintas fases, bien delimitadas, cada una con una finalidad específica. Primeramente, tenemos al ciclo de Krebs, el cual siempre sucede en conjunto con la síntesis de acetil-CoA, necesaria para el ciclo. Luego, seguido de una cadena de transporte de electrones y finalmente terminando con la fosforilación oxidativa. Entrando más en detalle, el comienzo de esta extensa serie de procesos inicia cuando el piruvato, resultado de la glucólisis, de la oxidación de la glucosa, se transporta a la matriz mitocondrial. Aquí podemos verlo. Piruvato de 3 carbonos se transporta del citosol a la matriz mitocondrial. Este espacio. Una vez en la matriz, puede seguir dos vías: convertirse a oxalacetato, esta flecha, y o convertirse en acetil-CoA. Naturalmente, debido a la naturaleza de la célula y a las necesidades, siempre va a haber actividad en las dos opciones, pues son necesarias para el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Entonces, por un lado, el piruvato se convierte a acetil-CoA, un proceso también llamado descarboxilación oxidativa, ¿ok? La cual consiste en una serie de reacciones que suceden dentro del complejo piruvato deshidrogenasa, que se compone de tres enzimas, la E1, la E2, la E3 y sus respectivos cofactores. En la E1 es la tiamina pirofosfato, el TPP. En la E2 es el ácido lipoico, la lipoamida. Y en el 3, ninguno en concreto. Pero hay que entender que estos nunca salen del complejo. Digamos que se quedan aquí como unas máquinas estáticas necesarias para esta reacción. Y bueno, este proceso se da en cuatro pasos. El primero es donde el piruvato se relaciona con el TPP, ayudados por la enzima E1, la piruvato descarboxilasa o deshidrogenasa. Al mismo tiempo, esta enzima elimina un carbono de los tres con los que contaba el piruvato. Tenemos tres carbonos, produce una descarboxilación. Aquí lo vemos, carbono. El dióxido de carbono sale y obtenemos finalmente el hidroxietil tiamina pirofosfato, el HETPP, el cual contiene dos carbonos, un grupo acetilo. Luego, en el segundo paso, el HETPP se relaciona con el segundo cofactor del complejo, en este caso el complejo de la enzima E2, el ácido lipoico o la lipomida. Luego, este se disocia o se divide en TPP y en acetil-lipoamida, cediendo, cediendo un grupo acetilo, el grupo acetilo del HTPP,
a la lipoamida por medio de esta enzima. Seguido, obtenemos acetillipoamida y TPP. Luego, el acetillipoamida cede su grupo acetilo por medio de la enzima E3, la dihidrolipoil deshidrogenasa, a la coenzima A. Cede el grupo acetilo y de la coenzima A se genera acetilcoenzima A. Al mismo tiempo, se genera dihidrolipoamida o lipoamida reducida como producto. Finalmente, la dihidrolipoamida todavía tiene unos pocos electrones extra mm, que necesitan ser aprovechados. Es por ello que, por medio de otra vez de la dihidrolipoil deshidrogenasa, se cataliza la reacción en el que se oxida la dihidrolipoamida, cediendo esos electrones o ese hidrógeno al FAD, una coenzima, y la reduce a FADH2. Este FADH2 a su vez oxida, más bien reduce un NAD, obteniendo un ADH, necesario para la obtención de energía en los siguientes pasos. Una vez obteniendo acetilcoenzima A proveniente del piruvato, se da pie al inicio del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, el cual consiste en una serie de reacciones, en total 8, en donde se busca exprimir la energía presente en esos últimos dos carbonos provenientes de la glucosa en primer término. Esto inicia por medio de un oxalacetato proveniente de un piruvato o de un malato. Recordemos que el oxalacetato contiene 4 carbonos en su estructura. Luego, en esta primera reacción, el oxalacetato gana un grupo acetilo por medio de la primera enzima reguladora del ciclo, la citrata sintasa, la cual cede el grupo acetilo del acetilcoenzima A al oxalacetato, generando citrato y coenzima A libre. Aquí vemos que el citrato ahora tiene 6 carbonos. Luego, en la reacción número 2, el citrato cambia su organización molecular, una isomerización, generando isocitrato con 6 carbonos igualmente. Ahora, en la tercera reacción, el isocitrato se oxida formando cetoglutarato y NADH por medio de la isocitrato deshidrogenasa, la segunda enzima reguladora del ciclo Krebs. Y aquí, por lo tanto, se produce una descarboxilación y una oxidación, por lo que se obtiene el alfa-cetoglutarato con 5 carbonos. Ahora, seguidamente, en la reacción 4, el alfa-cetoglutarato se une con una coenzima A y, catalizado por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la tercera enzima reguladora del ciclo, se produce una descarboxilación y una oxidación, reduciendo el NAD al NADH y obteniendo succinil-CoA con 4 carbonos, debido a la pérdida de otro carbono. Luego, en la quinta reacción, el succinil-CoA se disocia, o sea, se separa de la coenzima del CoH. Por eso está esta flecha, generando succinato y coenzima.
En ese rompimiento del enlace del succinato con la coenzima A, se produce una alta energía, por lo que la enzima, la succinil-CoA sintetasa, puede, o más bien genera, una unión de un GDP con un grupo fosfato, generando GTP, o, por su contraparte, con un grupo fosfato y el ADP genera ATP, o viceversa. Finalmente, obtenemos un ATP. Seguidamente, en la sexta reacción, el succinato se convierte a fumarato por medio de una oxidación que la cataliza la succinato deshidrogenasa. Aquí vemos el FAD se convierte a FADH, ganando los electrones de la oxidación del succinato. Y esto se produce también, o más bien se produce, en la cadena de transporte de electrones que veremos más adelante, obteniendo fumarato finalmente. Seguidamente el fumarato se convierte a malato por una simple conversión y en la octava reacción final el malato se vuelve a convertir en oxalacetato, terminando el ciclo y formando otro NADH debido a la oxidación del malato. Es así que todas las coenzimas reducidas con sus electrones adquiridos en todas las fases previas, ya sea glucólisis, ciclo de Krebs o descarboxilación oxidativa del piruvato, son utilizados en un complejo de transporte de electrones, en donde el paso de sus electrones adquiridos dará cabida al paso o al transporte de protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal, para lo cual estas moléculas, el ADH principalmente, son transportados hacia la membrana interna mitocondrial, en donde se encuentran los complejos enzimáticos y sus coenzimas de apoyo. Este proceso, en teoría, comienza con la oxidación del NADH, el cual cede electrones a una molécula de flavin mononucleótido por medio de el complejo 2 y, en específico, de la enzima NADH deshidrogenasa, convirtiendo el FMN a FMNH2. Este, a su vez, transporta los electrones adquiridos en el complejo por medio de los centros de hierro-azufre, como aquí lo vemos, y finalmente cediéndolos a una ubiquinona o coenzima Q presente en la membrana interna, obteniendo ubiquinona reducida. Por otro lado, y al mismo tiempo, el succinato, en parte de su proceso del ciclo de Krebs, se oxida formando fumarato, y esto en el complejo número 2 por medio de la succinato deshidrogenasa reduce el FAD a FADH2. Este FADH2, a su vez, transporta los electrones por medio de los centros de hierro-azufre presentes en el complejo, igualmente generando ubiquinona reducida. Esta ubiquinona tiene la capacidad de desplazarse por la membrana interna y llegar o acercarse al complejo número 3, el citocromo BC1. Es aquí donde la ubiquinona reducida cede esos electrones ganados a un centro de hierro-azufre presente en el complejo. Este mismo transporta
de nuevo los electrones a una subunidad del complejo, el citocromo C1, generando ubiquinona oxidada o la coenzima Q, la cual se podrá utilizar de nuevo en el ciclo de la cadena de transporte. Esta subunidad citocromo C1 funciona como reguladora, o más bien todo este complejo número 3 funciona como regulación del transporte de electrones. Lo hace mediante el control del paso de los electrones. En este caso, tiene dos vías. Citocromo C1 transporta los electrones al citocromo Bl, otra subunidad, y este mismo lo transporta al citocromo H, otra subunidad. Citocromo H devuelve los electrones a la membrana interna y estos pueden reaccionar con la ubiquinona y volverse a convertir en ubiquinona reducida y volver al ciclo. Esto para controlar el paso de los electrones. Y por otro lado, citocromo C1 puede ceder los electrones al citocromo C, el cual también tiene la capacidad de desplazarse por la membrana interna. Este transporta los electrones al complejo número 4, la citocromo oxidasa. Aquí lo vemos. Y más específicamente al centro de hierro-cobre presentes en este complejo. Este centro de hierro-cobre también va a controlar el paso de los electrones y va a utilizar finalmente media molécula o átomo de oxígeno como aceptor final de los electrones. En este caso, convirtiendo la media molécula de oxígeno en H2O. Si lo quieren ver de otra manera, es que tenemos un oxígeno y se fusiona o se une a estos electrones transportados por toda la cadena, generando finalmente agua o H2O. Y bueno, por otro lado, este paso de electrones, como lo mencionaba al principio, genera cierta energía o cierta energía necesaria para el transporte o para el paso de los protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranario. En este caso, en el complejo 1, debido al transporte de electrones, por un ADH pueden pasar dos protones, pero considerando que el ADH va en pares porque provienen de una glucosa que sintetiza dos piruvatos, pasan cuatro protones. El segundo complejo no participa en el traspaso de protones, pero el tercero sí y el cuarto también. En este caso, el tercero genera el paso de cuatro protones y el cuarto genera el paso de dos protones. Es así que, en resumen, el transporte de los electrones adquiridos por el NADH y el FADH2 genera el paso de transporte de electrones paulatinamente, lo que genera finalmente una acumulación de protones en el espacio intermembranal necesarios para la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa. Finalmente, en el último proceso del metabolismo aeróbico, se tiene una saturación de protones en el espacio intermembranal, proporcionado por la cadena de transporte de electrones. Esta gran cantidad de protones en el espacio intermembranal
genera algo conocido como gradiente eléctrico o gradiente de concentración, que por naturaleza busca pasar del espacio con más concentración al espacio con menos concentración. Y para ello se ocupan distintos canales. Uno de estos canales es la ATP sintasa, la cual utiliza los protones como medio para realizar su movimiento, su rotación. Podemos aquí, llegan los protones, entran a sus hendiduras y esto genera el movimiento de la maquinaria. Y finalmente, este paso de protones genera la suficiente energía para que el ADP se una al grupo fosfato, lo que genera finalmente ATP. El protón que se utilizó o los protones que se utilizaron para mover la maquinaria regresan a la matriz mitocondrial. Y esto cierra el ciclo del metabolismo aeróbico, en el que por medio de las moléculas reducidas se obtiene el paso de protones. Estos protones se utilizan para la síntesis de ATP, el cual nos brindará las herramientas necesarias para el seguimiento de la dinámica molecular que conforma la vida. Por otro lado, hay que recordar que estos procesos son multifactoriales. Intervienen demasiados factores en una cantidad de relaciones inimaginables, todas al mismo tiempo. Es por ello que es necesario contemplar a los distintos factores que regulan estos procesos. En el primer paso del metabolismo aeróbico, vimos la descarboxilación oxidativa del piruvato, en donde se puede apreciar la intervención de cuatro factores reguladores: la regulación enzimática, la regulación hormonal, la regulación alostérica y, en menor medida, la presencia de micronutrientes. El primer factor de regulación compete a la regulación enzimática, el cual está a cargo del complejo piruvato deshidrogenasa, algo ya visto. El segundo factor de regulación corresponde a la regulación hormonal, determinado por la insulina, la cual su presencia aumenta la glucólisis y el proceso del ciclo de Krebs y la descarboxilación oxidativa del piruvato. Como antagonista se presenta el glucagón, el cual su presencia disminuye o inhibe la actividad de esta vía y de las posteriores. Como tercer factor regulador, contamos con la presencia de distintos reguladores alostéricos que actúan directamente con las enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa. En este caso, la coenzima, el AMP y el NAD potencian o activan la actividad de esta vía y sus enzimas. Y, por otro lado, la presencia de acetilcoenzima A, ATP y NADH disminuyen o inhiben la actividad enzimática de esta vía. En último término, como cuarto factor regulador, contamos con los micronutrientes. Primero, podemos observar la vitamina B1, parte como cofactor de la piruvato deshidrogenasa, en donde se produce la descarboxilación. En segundo término, la vitamina B5, parte de la acetilcoenzima A,
En tercer término, la vitamina B2, fundamental en la estructura del FAT. Y finalmente, la vitamina B3 o niacina, presente en el NADH o el NAD. En el segundo proceso del metabolismo aeróbico, en el ciclo de Krebs, de igual manera se presentan 4 factores de regulación. Como primer factor, se presenta la regulación enzimática por las enzimas reguladoras número 1, la enzima reguladora número 2 y la enzima reguladora número 3. Como segundo factor de regulación se encuentra el factor hormonal, el cual no interviene de manera directa, sino de manera indirecta, con los mecanismos anteriormente mencionados. En tercer término, se presenta la regulación alostérica, la cual interviene de manera directa con las enzimas reguladoras. En este caso, el calcio, el ADP y el NAD potencian la acción de la isocitrato deshidrogenasa. Por su contraparte, el ATP y el NADH inhiben su actividad. En el caso de la tercera enzima reguladora, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el NAD y el succinil coenzima A inhiben su actividad. Y por contraparte, el calcio potencia su actividad. Finalmente, la presencia de micronutrientes es muy amplia. La vitamina B5 se presenta por medio del acetilcoenzima A. La vitamina B3 o niacina se presenta por medio del NAD o el NADH, el cual es muy sintetizado en todo este siglo. Seguidamente, la vitamina B1 o tiamina es necesaria o utilizada como cofactor en las descarboxilaciones sucedidas en este ciclo. La vitamina B2 o riboflavina es parte de la coenzima FAT. En el tercer proceso del metabolismo aeróbico, en la cadena de transporte de electrones, se presentan 3 factores de regulación. En primer término, la regulación enzimática es presentada por la NADH deshidrogenasa en el complejo 1, por la succinato deshidrogenasa en el complejo 2, por la citocromo BC1 en el complejo 3 y por la citocromo oxidasa en el complejo 4. Como segundo factor de regulación, contamos con la regulación alostérica. Primeramente, la rotenona cancela o actúa inhibiendo el complejo 1. La antimicina A actúa inhibiendo el complejo 3 y el monóxido de carbono o la ashida también inhiben al complejo 4. Finalmente, los micronutrientes con presencia en este proceso son la vitamina B3 niacina, forma de NAD o NADH, la vitamina B2 en forma de flavin mononucleótido o FAD o FADH, el hierro y el azufre y el cobre. Finalmente, habría que considerar otros factores como la condición de alimentación, en donde se tendrá un metabolismo aeróbico más activo, o en el ayuno, donde la actividad disminuirá por las necesidades de nueva glucosa. Sin embargo, el principal factor final para la concretación de este proceso es la correcta oxigenación, pues actúa como aceptor final. Es por ello que este conjunto de procesos se le conoce como metabolismo aeróbico. Eso es todo por hoy. Gracias por su escucha y atención. Hasta la próxima.